Oro, sangre de los dioses. Para el Muisca no significaba riqueza, su valor era religioso, y se dice que al oro lo llamaron el sudor del sol. Los dioses vienen en busca de oro. La noticia se esparció por el reino, y ante el avance de la conquista, el Muisca solo pensó en esconderlo. Una parte, se dice, la enterró en cuevas, y otra, la más grande, la arrojó en el interior de los humedales y lagunas. Y sobre ello, Fray Pedro Simón, cronista de la época, escribió: hicieron esto en tanta cantidad que solo el cacique del caserío llamado Simijaca lanzó a una laguna 40 cargas de oro y esmeraldas. Hoy se considera que 40 cargas podrían ser más de 6 toneladas de oro y piedras finas, y eso solo en el pueblo de Simijaca. La leyenda dice también que por todo el reino Muisca se arrojaron y escondieron miles de tesoros. Hoy, esas riquezas se hallan perdidas en el tiempo, y es por esos tesoros que esta laguna de Guatavita fue el escenario de codicias y leyendas. Oro, riqueza de los dioses, lágrimas del sol. En el territorio Muisca hay una pregunta bastante inquietante. En esta tierra no había oro. Sin embargo, los cronistas y la historia dicen que fue mucha la riqueza de ese metal que se sacó de esta zona. De esta zona, alrededor de la laguna de Guatavita y otras lagunas. La pregunta es, si no había oro en esta zona, ¿de dónde sacaron los muiscas el oro que aseguran los historiadores y los cronistas que fue sacado de acá, que fue extraído? La expedición continúa y en este viaje vamos a descubrir algunos secretos y algunas verdades. Bienvenido. Segundo y último día de inmersiones. Sucesivamente, los buzos han explorado los flancos del cráter. Han recorrido las paredes sin pasar de la barrera de los 15 metros. Cada inmersión confirma lo que ya se suponía. El bosque fantasma se extiende por todo el interior del cráter, y salvo una que otra área desierta, siempre se encuentra la misma continuidad de plantas muertas. Aquí no se entiende cómo llegó a crecer esta vegetación. La única suposición es que a lo largo de muchos años, los buscadores de tesoros, los saqueadores, de alguna manera bajaron el nivel de la laguna, bajaron el nivel del agua más allá de su nivel actual. ¿Cómo y cuándo se hizo este desagüe? Al indagar en la historia encontramos reseñas del saqueo. Una de las cosas que más llama la atención aquí en la laguna de Guatavita es ese tajo, ese corte que hay en la montaña. Un corte que divide lo que fue el antiguo cráter creado por un meteorito. Y según hemos podido averiguar, ahí, en ese lugar, hay algo más de 400 años de codicia y de trabajo. Ciertamente es muy profundo, tiene aproximadamente unos 80 metros desde la base donde llegan los carros hasta la parte más alta o lo que era el nivel antiguo del cráter.
El boquete se hizo íntegramente a pico y pala. No se utilizó dinamita porque en la época no existía. Siempre se utilizó pólvora. Y según las crónicas, los primeros en comenzar a abrir este boquete fueron Hernán Pérez de Quesada y el legendario capitán Lázaro Fonte. Dicen que ellos, con la ayuda de indios, a los cuales esclavizaron, comenzaron a taladrar, a abrir la montaña, a bajar en esta parte todo lo que era la tierra y finalmente lograron bajar el nivel de la laguna, según las crónicas, 3 metros aproximadamente. También afirma la crónica que con ese poco nivel que bajaron la laguna, lograron sacar de aquí, de este lugar, más de 4,000 pesos de oro muy fino. Pero no fueron solo ellos, Lázaro Fonte y Hernán Pérez de Quesada. En 1562 llegó a territorio de la Nueva Granada un señor llamado Antonio Sepúlveda. Él venía con permiso del rey para explotar la laguna de Guatavita y extraer lo que en su época se llamaba el Tesoro del Dorado. Y él, con la ayuda también de esclavos y peones, amplió la brecha de este cráter y bajó mucho más el nivel de la tierra. Al hacerlo, lógicamente, el agua de la laguna de Guatavita siguió desbordándose, los flancos quedaron desocupados y allí comenzó una nueva tarea de extracción de oro. El desagüe en esta época fue mayor y de esas orillas, afirman los cronistas, sacaron más de 12,000 pesos oro de la época y una esmeralda de mucho valor, una esmeralda que se perdió en el tiempo y que, según dicen algunos, es la más valiosa que se ha encontrado aquí, en territorio americano. Y de los tiempos de españoles, esos son los registros más importantes que hay en la historia. Registros de desagües, registros de hombres que alguna vez aquí estuvieron buscando el tesoro del Dorado. Después de ellos, aseguran las leyendas, vinieron otros. Unos fracasaron y otros sacaron grandes riquezas. Y lo único cierto de todo esto que acabamos de contar, según los registros, es que de aquí de Guatavita, de ese fondo, sacaron muchísimo oro. Al enigma del bosque fantasmal y la riqueza se suma el misterio de la profundidad de la laguna, una medida que por siglos ha sido motivo de especulaciones. En esta ocasión vamos a tratar de ubicar, de localizar y establecer la profundidad que tiene la laguna de Guatavita, una profundidad sobre la que se ha especulado mucho. Algunos afirman que tiene solo 16 metros, otros afirman que es profunda, que no tiene fondo, y hay gran cantidad de mitos y leyendas alrededor de esa profundidad. En las historias que cuentan los cronistas se afirma que allá, en el fondo, en el centro de la laguna, hay un castillo de cristal donde vive un dragón. Y todo eso es lo que vamos a comprobar ahora. Ahora haremos la inmersión más larga de todo el viaje. Se han calculado 22 minutos de tiempo total de fondo. El buceo es lento. No se puede parar. Por el frío, el avance es constante. Hay que estar en movimiento. Pero no es solo el frío. Si uno para, una nube de sedimento lo envuelve y la desorientación es total. A los 15 metros de profundidad, el bosque fantasma se reduce. Poco a poco los arbustos se hacen más dispersos. Ahora ingresamos a una pradera de sedimentos muy finos. Es un fondo frágil, endeble, y al penetrarlo ocurre esto.
Vamos al fondo. Hemos pasado la barrera de los 15 metros y un descenso suave continúa. Y al avanzar, extrañamente nos sentimos rodeados por paredes. Solo ahora nos percatamos de un detalle. Desde hace rato hemos avanzado por una grieta poco profunda. Es como si alguien hubiera hecho una zanja. Casi en el centro, encontramos este hueco. Una rara forma ubicada a 18 metros de profundidad. Y al verlo, recordamos los cuentos de los túneles. Túneles que supuestamente fueron hechos para desaguar la laguna. Varios metros más abajo, hallamos montículos de rara forma. Son tétricos y extremadamente raros. Su textura es extraña. Exploramos y esto es lo que sale. Es pasto. Son capas y capas de una gramínea conservada por el frío. Montículos que están cubiertos por un lodo muy fino. Estamos en el centro de Guatavita y ahora entendemos la verdad. Alguien, alguna vez, desocupó la laguna. El bosque muerto en las laderas y el pasto en el centro revelan que alguna vez en el pasado todo el cono del cráter estuvo seco. En alguna parte del tiempo, en el fondo de Guatavita hubo un vallecito irregular cubierto de gramíneas y este pastizal estaba rodeado por un bosque. El frío es intenso. En el fondo son 6 grados de temperatura. El tiempo de inmersión termina. Hemos estado en el fondo. Y el secreto de la profundidad de la laguna de Guatavita ha sido conquistado. Si hay algo feo, terriblemente feo en esta laguna, señores televidentes, es el frío que uno siente allá abajo. Estuvimos prácticamente en el centro, en lo más profundo de la laguna, de este cráter meteórico. Y ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver ese paisaje dantesco y extraordinario que hay aquí en la laguna. El castillo de cristal de que habla la mitología no existe. Solo hay una profunda soledad, acompañada por un silencio que ni siquiera es interrumpido por las burbujas del tanque. Helmut, con un computador especial, estuvo a cargo de medir lo que era la profundidad máxima de la laguna. ¿A cuánto estuvimos, Germán? 69 pies. Eso equivale a 22, 23 metros reales. ¿Cuál es su apreciación de ese fondo? Algo fantasmal, inmersión fantasmal, pero todo lo feo tiene realmente algo de bello. Es la belleza de lo triste, yo lo describiría. ¿Listo para la otra inmersión? ¿Dentro de cuánto? Dentro de 3 horas. Debemos hacer un tiempo de superficie para liberar el nitrógeno de nuestro organismo, de nuestros diferentes tejidos, que ahorita estamos súper saturados. Para aprovechar el tiempo, salimos a explorar. Parte alta del cráter.
El mito del túnel es uno de los más enraizados en la historia. Según se cuenta, después de la independencia de Colombia, acá llegaron varias empresas en busca de oro. Se dice, por ejemplo, que en 1820 hubo una compañía de 16 accionistas precedida por el general y presidente de Colombia, Francisco de Paula Santander. Unos aseguran que la empresa fracasó y otros dicen que sacaron mucho oro. En sus laderas, el cráter tiene un bosque muy tupido, y aquí es muy difícil encontrar los indicios de un túnel. De la historia, se dice también que en 1826 hubo una empresa de desagüe, una empresa precedida por un tal José Ignacio París, y se afirma que él logró desaguar la laguna hasta 11 metros antes del fondo. Dicen que hizo un túnel desde el otro lado del cráter, que el túnel desembocaba a 30 metros por debajo del nivel de la laguna y que por él se desbordó toda el agua. Pero cuentan que la tragedia detuvo la empresa, que un día el túnel se hundió y allí murieron más de 40 peones. La empresa de José París finalmente fue rematada. En el interior del cono hay más de 150 años de historia y encontrar los rastros es muy difícil. A cada paso pensamos encontrar la boca del túnel, pero al final no hay nada. En la zona, las historias de búsquedas y saqueos abundan. Don Vicente Vega, habitante de la zona, habla de esas historias. En el año de 1914, unos ingleses, Amando y un Mr. Cooper, vinieron y disecaron la laguna. Hicieron un túnel y por ese túnel sacaron toda el agua y la secaron. Trajeron una máquina de vapor, una caldera, la pusieron en el centro de la laguna con unos agüinches a trabajar. Y de allí, trabajando, lavando barro, sacaron muchas prendas de oro. Lo que no se puede saber es qué clase de prendas. Decían que se sacaban totumas, sapos, culebras, conejos y toda clase de figuritas. ¿Y ese oro qué se hizo? Ese oro lo llevaron los ingleses para Inglaterra. Simplemente en el Banco de la República dejaron un pectoral. Seguramente era la camisa del indio Guatavita. Guiados por los cuentos y recuerdos de los vecinos de la laguna, ubicamos un sitio. Interior del cráter de Guatavita, al lado de lo que posiblemente fue la boca del túnel. Troncos y ramas obstruyen el paso, y si hay un túnel, ha de estar tras de ellos. Al despejar, recordamos los relatos. Hacia el año 1900, una compañía inglesa dirigida por un señor llamado Walter Cooper abrió un túnel de 400 metros de longitud y 2 de altura. El resultado de esta empresa de Cooper fue la desecación total del cráter. Eso ocurría hacia el año de 1900. Dice la historia no aprobada que en el centro del cráter, 12 peones buscaban la cerámica, el oro y las esmeraldas. Ganaban 35 pesos diarios y una gratificación por cada pieza. Hacia el año de 1909, 9 años después, se dice que la ganancia era grande. Hacia el año de 1914, ya se recogía muy poco oro, y esto sumado al estallido de la Primera Guerra Mundial, acabaron con la empresa. Hemos trabajado más de 4 horas y este es el resultado. ¿Qué encontrabas? Primerísimo trabajo. Estaba en la entrada de un socavón. Bueno. Como de un derrumbe. Hay muchos palos atravesados. Está 15 metros. No, pues, hay como forma de que hubiese un derrumbe. Está muy peligroso.
¿Y hay mucho palo ahí? Sí, bastante. La cavidad oscura y profunda, así como la gran cantidad de maderos que obstruyen la entrada, indican que aquí hubo un túnel. Hoy está tapado, posiblemente por causa de un derrumbe. Y es aquí, en este lugar de Guatavita, donde el gráfico ilustra la existencia del túnel. El túnel por donde lograron desecar toda la laguna. Hoy, la pregunta es, ¿aún hay oro en Guatavita? Helmut Bartels opina. Sí lo hay, pero no suficiente como para emprender una búsqueda desenfrenada. Ya han habido dos empresas grandes, la de los ingleses y la de los conquistadores españoles, pero ellos, pues no, la de los ingleses quebró. Entonces, pues obviamente sería una tontería seguir buscando aquí. 1965, una nota del periódico colombiano El Espectador. Buscan tesoro de $7.000 millones en la laguna de Guatavita. Don Vicente Vega recuerda lo ocurrido. Ellos trabajaron un tiempo ahí, más o menos unos 2 meses. Luego los tales gringos se pusieron a pelear y abandonaron la empresa. Ahí abandonaron los aparatos que tenían, por ejemplo, un compresor, un equipo de soldadura y otras cosas, los dejaron ahí abandonados. Luego el municipio de Sesquilé llegó y recogió y llevó para Sesquilé. ¿Y eso por qué pelearon? ¿Usted sabe algo de por qué fue la pelea? Dicen que por una prenda que se encontraron ahí, se pusieron a pelear los dos gringos. ¿Por una joya? Por una joya, sí. Porque luego volvió la señora del señor Jaramillo Sánchez, la viuda, y ella nos dijo que no había perdido porque le había quedado un huevo de esmeralda. Y la otra prenda era más grande, por esa tal prenda se habían agarrado los gringos y uno había matado al otro. Se habían perdido. Entrada a la laguna, un alistamiento de buceo. Si en alguna parte hay evidencias de trabajo, han de estar aquí. Jimmy Rodlevich recuerda un rumor que habla de una cuchilla de bulldozer. Que se encuentra sumergida más o menos en esta parte, y con una boya ellos levantaban la cuchilla, la llevaban hasta el sitio que querían llegar y ahí la soltaban y la arrastraban con un tractor, pero se les toteó el cable y se quedó la cuchilla ya hundida. La búsqueda comienza. Son horas de tantear bajo el agua. La visibilidad en este sitio es muy poca. Es una pala metálica. La historia es real. Definir su tamaño y su forma es imposible. Está prácticamente enterrada. La marcamos y en la superficie una cuerda más gruesa se alista. Lleva años de estar en este fondo y ahora nos proponemos sacarla. La idea es dejarla en la orilla como recuerdo de otras épocas. Y lo hacemos para que todo el que venga a Guatavita tenga la oportunidad de ver una parte de la historia. A las 5 de la tarde la faena comienza. ¿Cómo está la pala allá abajo? La pala después de que se jaló, creo que se enterró más, porque ya la parte donde se amarró, en la primera parte, está más contra el fondo. Está más contra el fondo, o sea que en vez de jalar, lo que hicimos fue clavarla más. Yo creo que hay que hacer otra inmersión y tratar de jalarla por el otro lado. ¿La visibilidad cómo está, Félix? En donde está la pala no se ve a 10 centímetros.
Yo subí y en este momento está a 30 pies. La pala, esa es la profundidad donde está bien pegada, pero no se ve nada. ¿Cómo es la forma? No, es que no la pude definir, yo solamente alcancé a ver dónde está el arnés pegado y está bien, pero es una pala larga, pero no alcancé a ver más. El primer intento no es bueno. Cambiamos la estrategia. No lo intentaremos de frente, lo haremos de lado. La pala metálica cede. El vehículo avanza. El proceso es lento. Metro a metro recuperamos la historia. Despejado el camino, extraemos un recuerdo. La placa tiene óxido y al limpiarla una inscripción. No hay fecha, viene de Holanda. No podemos adivinar quiénes la usaron, si fueron los ingleses o los norteamericanos. Este es el último indicio de toda la historia. Las empresas y el saqueo en Guatavita fueron muchos. Y hoy, calcular el valor total de la riqueza sacada de aquí es imposible. La pala se queda. Nuestro viaje en Guatavita termina y la pala es el único recuerdo de la historia. Del mito de una diosa. Y aunque no hay nada claro, Guatavita es historia, es pasado y es futuro. Sus leyendas siguen vivas. Y tal vez esta noche, como en tiempos muiscas, la caseca se cubrirá de gloria. La pala es la única prueba que encontramos de lo que fue el saqueo de la laguna de Guatavita, saqueo al que se refieren los cronistas y se refiere la historia. Esa pala la dejamos a la entrada de la laguna para que todo el turista que llegara pudiera verla y conocer una parte de la historia. Sin embargo, al día siguiente llegamos y no la encontramos. Se habían llevado la pala. La pala desapareció. Nunca supimos. Sin embargo, iniciando el 2018, estuvimos en esa zona de Guatavita para actualizar un poco esta serie y encontramos que la pala se encuentra en una finca, en un territorio privado y pues de allí no podíamos sacarla. No nos corresponde a nosotros extraer esta parte que hace o que es un tesoro de la historia colombiana y de la historia de Guatavita. En el próximo episodio cambiamos de escenario. Vamos a ir a las lagunas de Siecha, en la cumbre andina. Vamos a buscar más historias de las lagunas del Dorado. Gracias por su atención. Las lagunas del Dorado. Próximo episodio. Las lagunas de Siecha. El escenario que también habla de la leyenda del Dorado. Lagunas de Siecha. Interior de misterios, donde nuestro viaje continúa.